Bueno, hola, buen día a todos, a todas. El día de hoy estamos acá en las charlas de UTEL, en UTEL Talks. Estamos desde casa, ya saben que estamos en medio del confinamiento por toda esta cuestión de la emergencia sanitaria por la enfermedad de COVID-19. Y bueno, mi nombre es Sinaí Banda, primero que me presento. Mi nombre es Sinaí Banda, soy psicoanalista. eh, eh, Me dedico a la práctica clínica, un poco a la docencia. Y el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que creo que es de sumo interés creo que para todos los que estamos acá. Eh, Primero que nada quisiera agradecer a Fernanda, que fue quien me estuvo apoyando con toda esta cuestión de cómo realizar la transmisión desde casa y a Miriam, que es parte también por ahí de Tel Talks, y sé que Roberto Mares del equipo de audiovisual de la universidad tuvo también bastante que ver con que yo esté por acá, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un tema que me parece de sumo interés en esta época y que tiene que ver con el malestar o el malestar que nos produce estar en medio de toda esta eh, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta cuestión del coronavirus, de la enfermedad en la que estamos inmersos ahora, que tiene que ver con un poco pensar todos los cambios que se han venido dando a partir de esta cuestión de la emergencia sanitaria. El pedido del Estado, el pedido de los estados a nivel mundial de no salgas, quédate en tu casa, evita el contacto, vamos a tratar de tener esto que llaman distanciamiento social, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los cambios que se han producido? Y cómo estos nos han afectado, los efectos, ahora sí que los efectos y los afectos de estos cambios que se han producido a raíz del confinamiento, ¿no? Hay diferentes niveles, a mí me gustaría hablarles de algunos, que creo que es lo que he escuchado más en la clínica, incluso mi clínica se ha visto, ha tenido efectos, y es que, por ejemplo, yo no recibo ahora a mis pacientes en el consultorio, sino que lo hago por videoconferencia, ¿no? Ya atendí a varios pacientes por videoconferencia, que están en otras ciudades o que simplemente se mudaron de ciudad y que, bueno, ahora los atiendo de esa manera, pero ahora toda mi consulta se fue a trabajar por medio de videoconferencia, lo cual es un fenómeno muy interesante y que algunos nos ha permitido continuar en la práctica por medio de estos de dispositivos mediados de tecnología. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de estos efectos. Lo primero que nada, hablábamos un poquito del cambio, ¿no? De los cambios producidos. Como todos sabemos, los cambios producen resistencia, ¿no? Lo primero que hay ante un cambio es la resistencia al cambio. Tratar de evitar el cambio a toda costa y producir eh, cualquier cantidad de elementos para tratar de evitarlo. Esto, a su vez, tiene efectos sobre cada uno de nosotros, ¿no? Se produce un malestar, el cambio produce malestar por sí mismo, ya de entrada, ¿no? Entonces, cuando es muy interesante porque de repente nos dicen que ya no vamos a trabajar en una oficina o en un espacio donde hay más personas, sino que nos vamos a ir cada quien a su casa, o que ya no podemos salir a la calle, o que ya no podemos ir a visitar a nuestras familias, o cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy revelador que todo esto nos produce malestar, ¿no? Porque tenemos que cambiar la forma en que vivimos de manera cotidiana, tenemos que modificar nuestros hábitos, tenemos que modificar lo que hacemos en el día a día, y eso nos produce un gran malestar, decíamos. De hecho, el cambio es una de las cosas que en la práctica clínica, en los pacientes, en las personas que vienen a mi consultorio a hablar y a pensar en su vida, es lo más complicado de hacer. Muchas veces en la clínica los pacientes ya saben o se dan cuenta por dónde va el asunto de sus conflictos, pero cambiar eso es lo que les produce un gran malestar. Hacer una modificación en algo que han venido haciendo, hacer un cambio en algo que han venido haciendo durante toda su vida, en sus formas de relacionarse, en sus formas de amar, en sus formas de dirigirse al otro, eso es lo que, eso es lo que produce un efecto muy complicado para poder lograrlo, ¿no? Entonces,
A eso en psicoanálisis le llamamos elaboración y no es suficiente con saber algo, sino que tenemos que elaborarlo, producir esta serie de efectos, esta serie de cambios para poder cambiarlo. Esto es muy interesante porque en realidad acá le llamamos como caminos facilitados. Les voy a poner un ejemplo de por qué nos cuesta tanto trabajo asumir estos nuevos cambios. Es como si fuéramos por una serie de caminos, por una vereda, que fuéramos por el bosque y hubiera una vereda, y entonces esa vereda ya está marcada, ¿no? Es una vereda, en psicoanálisis le llamamos caminos facilitados, Freud les llamaba caminos facilitados, es una vereda que ya está hecha y que nosotros solo transitamos, ¿no? Sin embargo, el cambio en todo esto implica que hagamos una nueva vereda, ¿no? Es decir, es más fácil siempre irnos por la que ya está hecha, es más fácil irnos por el camino que ya tenemos armado, es más fácil hacerlo de esa manera, aunque del punto A al punto B sea un embrollo y tengamos que hacer N cantidad de vueltas, pero ese es el camino que conocemos. Entonces, cuando queremos hacer un cambio, eso se produce mucho sufrimiento, produce mucha resistencia, porque es cambiar la forma en que venimos viviendo, en la forma en que venimos relacionándonos con los demás. Entonces, de ahí que sea muy complicado aceptar estos cambios y poder decir, bueno, ahora si ya no puedo hacerlo así, lo tengo que hacer de esta otra manera. Y en el caso de la clínica, en el caso de los pacientes, bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué si algo, este camino facilitado, esta vereda que ya está hecha, produce sufrimiento, por qué siempre cometemos el mismo error de hacer ese mismo camino? Bueno, ahí es donde está el trabajo clínico, ahí es donde está uno se acerca a un terapeuta, a un psicoanalista o a alguien con quien hablar y que le ayude a pensar en su vida y por qué siempre repite, podemos decirlo, por qué siempre repito los mismos errores, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que nos quede claro por qué nos cuesta tanto trabajo asumir estos cambios, ¿no? Que nos estamos enfrentando ahora y eso nos produce un tremendo malestar que vamos a tratar de pensar un poquito en esta charla en cómo le podemos hacer o qué podemos hacer para poder hacer algo frente a esto. Voy a hablar primero de los cambios que se produjeron a nivel laboral, sobre todo la gente que trabaja en oficinas, despachos, instituciones de gobierno, etcétera, etcétera. Son miles y miles, millones de personas las que trabajamos en este tipo de lugares o espacios y que de pronto, de un día para otro, nos dijeron, ¿saben qué? No van más a ese lugar, se quedan en su casa y empezamos a implementar mil formas de poder seguir laborando, poder seguir trabajando, pero desde casa, haciendo esto que se conoce como home office. Y vamos a hablar un poquito de eso porque es algo que he escuchado mucho en la clínica en las últimas semanas. ¿Sí? Me parece muy interesante que he notado que existen como dos tipos de personas, al menos, ¿no? Puede haber N cantidad, puede haber muchas, pero al menos hay dos. Una, por un lado, tenemos a estos sujetos que de pronto se dieron cuenta que les sobraba tiempo, ¿no? Es bien interesante, que sentían que lo que ahora estaban haciendo en casa de pronto les sobraba mucho tiempo y no sabían qué hacer, tienden a aburrirse, tienden a sentir que eh, ya terminaron una cosa, pero entonces se quedan, ahora sí que como se dice comúnmente, procrastinando, haciendo N cantidad de otras cosas, ¿sí? Que no son las de su trabajo, pero que por alguna razón al final del día no les alcanza el tiempo, no alcanzan a terminar lo que de verdad tenían que hacer. Entonces es bien interesante cómo de pronto perdieron, no sé, los tiempos de traslado, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ya no tienen que despertarse una hora para trasladarse a una oficina o a un espacio donde iban a laborar y ahora ese tiempo se lo ahorran, entonces ese tiempo les sobra, ¿no? Es bien interesante cómo estos sujetos empiezan a tener ansiedad, a tener eh, esta sensación de soledad, de sentir que les falta algo. Como efecto aparece el aburrimiento, como en estas jornadas que se les hacen interminables y sienten que ya hicieron esto, hicieron aquello, ya hasta se aburrieron de estar en las redes sociales, ¿no? O sea, es muy interesante, pero al final del día no alcanzan a hacer lo que tendrían que hacer. Se la pasan procrastinando mucho, es decir, aplazando las cosas y haciendo una cantidad de actividades que no pertenecen a su jornada laboral. Por el otro lado,
bueno, estos sujetos, por ejemplo, es bien interesante que parece que necesitan a alguien que les diga qué hacer, ¿no? Y ahorita vamos a ir por eso, me parece este un punto muy, muy, muy relevante. Por el otro lado tenemos a estos otros sujetos, que también he escuchado mucho, que les falta tiempo, que el tiempo no les alcanza, que sienten que hacen todo el día desde que se despiertan hasta que se duermen, están trabajando, ¿no? Que no han logrado poder hacer esta separación, pareciera, entre el trabajo y su jornada y su casa, ¿no? Es decir, despiertan a la misma hora que cuando estaban trabajando, pero ahora como ya no se tienen que trasladar, ya no se tienen que trasladar, entonces ahora empiezan a trabajar en ese momento, ¿sí? Eh, Empiezan a trabajar una hora antes, por ejemplo, si les llevaba una hora de traslado, y eh, al tiempo empiezan a sentirse, es bien interesante porque los síntomas son muy similares, se empiezan a sentir ansiosos, estresados, angustiados, con esta sensación de irritabilidad, están muy irritables la mayor parte del tiempo, empiezan a desarrollar síntomas, ambos, esto es bien, bien interesante que en ambos casos desarrollan síntomas muy similares, como insomnio, cuestiones, por ejemplo, incluso pequeños rasgos de depresión y de aislamiento. Esto es muy, muy interesante. Entonces, eh, estos sujetos trabajan todo el tiempo, de alguna forma, no logran la separación, decíamos, entre el trabajo y la casa. Esto es debido a que el tiempo y el espacio como que se desvanecen cuando uno está trabajando a distancia, ¿no? Se desvanecen y entonces ya no hay una distinción entre el tiempo de laborar y el tiempo del, de la casa, ¿no? El tiempo de descanso. Entonces, es muy preocupante cuando no se logra hacer esa distinción, porque la sensación al final del día es que no terminan nada y que no logran terminar lo que tienen que hacer. Y eso produce a su vez esta sensación como de inutilidad o de no sentir que todo el trabajo que hacen no llega a ningún lado. Incluso hay un experimento bien interesante que hicieron hace un tiempo donde a unos sujetos les daban una serie de objetos que tenían que armar. Seguro los recuerdan, unos muñequitos que no recuerdo cómo se llaman, Mechanics o una cosa así, que tenían que armarlos, son de piezas como si fueran de Legos, pero un poco más complejos, tenían que armarlos y el experimentador les daba $1, por decir, por cada cosita de estas que armaran. Y en una parte del experimento el muñequito se guardaba, ¿no? Y se le pagaba $1 por cada cosita que hacía. Pero en otra parte del experimento los sujetos les desarmaban este objeto a la vista, ¿no? Los desarmaban y entonces él veía cómo desarmaban lo que él había hecho. Es bien interesante, pero los que desarmaban los muñequitos ahí en su cara, dejaban de hacerlo, decían, no, ya no hago más, muy rápido, a diferencia de los que se guardaban los muñequitos y ellos seguían cobrando por cada uno que armaran. ¿Por qué? Porque lo que veían ellos es que su trabajo no tenía ningún sentido. Esta es la sensación que se queda cuando se trabaja demasiado y se siente que no se hace nada. ¿Sí? Una sensación como de inutilidad, de qué sirve de que esté haciendo todo esto. Bueno, a diferencia de la primera persona que yo he escuchado mucho, que siente que se aburre y que aún así no le alcanza el tiempo, que necesita de alguien que le esté, pues, como diciendo qué hacer, a qué horas hacerlo y demás. Esta otra persona que siente que le falta el tiempo, ahora que estamos haciendo esta otra forma de desarrollarnos laboralmente, es lo que hay un autor, un filósofo coreano que pueden leer sus libros, son muy interesantes, que se llama Byung-Chul Han. Este autor, que en realidad hace todo su trabajo en Alemania, él habla de que ahora vivimos en algo que llama la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es esta sociedad donde todos estamos sumamente agotados o vivimos agotados porque él lo que dice es que ahora somos más bien sujetos del rendimiento, es decir, personas que siempre quieren hacer todo
al 1000%, ¿no? Hay una exigencia social, hay una exigencia de que tenemos que hacer, siempre dar el 150%, se dice, ¿no? Con todos estos discursos de empresariales y demás, donde tenemos que trabajar siempre de más, como de más, ¿no? Entonces, si eso se cruza por el otro lado con estos rasgos de personalidad, donde un sujeto siempre está dando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque entonces ahora este sujeto que dice Han también tiene de un exceso de positividad, es decir, a todo dice que sí y se le complica mucho decir que no, entonces tenemos un problema mayor, porque vivimos ahora sí que en la época como dicen los slogans de una cierta marca de ropa deportiva, donde nada es imposible, ¿no? Nothing is impossible. Pero es que eso es también un problema, porque entonces los sujetos quieren hacer todo, ¿no? Pero es que en la vida no se puede hacer todo, ¿no? Y entonces eso se vuelve una gran losa que hay que cargar, donde tenemos que rendir, 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 rendir hasta el agotamiento, ¿no? Entonces, cuando estos factores empiezan a combinar, entonces tenemos personas muy ansiosas, muy angustiadas, que no logran separar, ahora que están en su casa trabajando, no logran separar el trabajo de su tiempo de descanso. Y por los dos lados es muy interesante. Por los dos lados tenemos tanto al sujeto que procrastina mucho, como al sujeto que está trabajando demasiado y no logra separarlo. Tenemos a dos sujetos muy cansados, que curiosamente en nuestra época es bien revelador, sobre todo quienes trabajan en computadoras, ahora que están a distancia, es muy revelador que la forma de descansar, trabajamos o trabajan 10 horas, 8 horas o las horas que sean en una pantalla, y la forma de descansar es ir a ver otra pantalla, ¿no? Es decir, descargarse viendo series o películas, ¿no? Entonces es muy interesante esto, porque en ambos casos uno de los problemas que tenemos es que hay unos límites poco definidos, tanto por un lado para poderse dedicar a lo que se tiene que hacer, como por el otro lado para dejar de hacer eso. ¿Sí? Es decir, hay una complicación para marcarse límites. Hay unos límites que al final producen sufrimiento. En estos casos es bien interesante, ahí les paso algún tip, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones que les van a permitir enfocarse de alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer cosas en la computadora, utilizo una extensión en el navegador que se llama BlockSite. Este es muy, muy útil, porque lo que hace es bloquearte los sitios web que tú le digas, ¿no? O sea, redes sociales principalmente, que quitan mucho tiempo. Y ustedes saben que, por ejemplo, hay algo que se llama atención residual, ¿no? Que es cuando los sujetos dicen, bueno, es que no me quita mucho tiempo, voy y veo Facebook y me regreso. Ah, es que hay un problema. Esta tensión residual lo que produce es que cada vez que tú vas a ver otra cosa que no sea en lo que estás concentrado, hay un resto de atención que se queda del otro lado, ¿sí? Y vamos a ponerle un número que es ficticio. Un 3% de tu atención se quedó allá, y te regresas a tu actividad principal, ¿no? A concentrarte de nuevo. Pero resulta que dentro de 10, 15 minutos vuelves a ir otra vez. Bueno, ya se quedó otro 3%, y entonces se van quedando estos pedazos, estas partes de lo que se llama atención residual del otro lado, y entonces ya no estamos enfocados en lo que necesitamos estar enfocados, ¿sí? Entonces este tipo de aplicaciones como BlockSite les pueden servir muy bien para poder separar eso. BlockSite tiene también otras funciones, por ejemplo, como ponerle un reloj, decir, durante una hora voy a estar enfocado en esto, no voy a ver nada más, ¿no? Y entonces te pone como estos timers para que tú te puedas ir a poder dedicarte durante una hora, y después puedas, sí, ¿por qué no? Ir a ver lo que tú quieras, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, en el caso de las personas que siempre tienen como tantísimas cosas que hacer y no les alcanza el tiempo, otra aplicación que me parece como muy útil, que es muy, muy simple, y aparte de estas aplicaciones que les estoy hablando son gratuitas, cualquiera las puede descargar. Por ejemplo, Trello, ¿no? O Trello, lo pueden buscar así en internet. Esta sirve para que puedan organizar sus tareas del día y no tengan esta sensación de que no están
haciendo nada, porque al final del día, aunque estuvieron ocupados 16 horas, la sensación es que no alcancé a terminar nada, ¿no? Entonces, Trello lo que hace es uno puede organizar sus tareas mediante tableros y entonces ir viendo cómo sí va haciendo, de tengo que hacer, a estoy haciendo, a ya terminé, ¿no? Y eso nos sirve también para asignarle tiempos y que podamos dedicarle el tiempo que debe de ser a todo esto. Sin embargo, una de las cosas que estoy escuchando también mucho en la clínica es la sensación de soledad, ¿no? Que se produce en las personas que ahora están confinadas, que ya no van a una oficina, que ya no se trasladan de un lugar a otro. Eh, que eso es un punto también muy importante que te voy a mencionar, esta cuestión de los traslados, porque de alguna manera eso le permitía a los sujetos separar el trabajo de la casa, ¿sí? El tiempo de traslado, ese momento, sean 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora, lo que sea, nos posibilita, ahora sí que como se dice, cambiar de chip, ¿no? Y de regreso igual, si uno tenía una dificultad en el trabajo, entonces ya con eso se podía ir separando y llegar a casa un poco más relajado, ¿no? Ya un poquito como separado. Ahora la cosa es que se para del escritorio, de la mesa, y se va a la sala, ¿no? Donde ya está la familia o con quien vivamos, ¿no? Entonces, no hay ese tiempo de separación. Quizá una forma de simular eso es, no sé, darse una ducha al final del día, ¿no? Para poder separar de ya terminé de trabajar, ahora sí ya me voy a descansar, ¿no? Entonces eso nos permite hacer estos movimientos o estos cortes para que no sean tan instantáneos, ¿no? Que no sea como que no haya, que se desvanezca completamente la separación entre una cosa y otra porque físicamente se ha desvanecido. Entonces, hablábamos ahorita sobre esta cuestión de los espacios también. Algunos puntos a tomar en cuenta que yo les sugeriría que hiciéramos para poder separar esto es, primero, tener un espacio que sea para trabajar. Evitar trabajar, por ejemplo, en la cama. Eso es como de las peores cosas que podemos hacer, porque la cama es para descansar. Incluso si es posible no trabajar en la recámara, bueno, qué bueno. Si no hay más espacio, bueno, tener un espacio que sea adecuado. Una mesa, una silla cómoda, y buena iluminación. Evitar las distracciones, por eso decía, he recomendado ahorita, por ejemplo, esta aplicación que en lo personal tiendo a usar como Blogsite o utilizar esta metodología que usan sobre todo los desarrolladores de software, que es la de Pomodoro, que es dedicarle un tiempo, 25 minutos por 5 minutos de descanso, ¿no? Es decir, trabajo 25 minutos enfocado, 5 minutos me paro, me muevo, 25 minutos enfocado y así se pueden hacer estas pequeñas jornadas de trabajo con estos tiempos de descanso. Ahí es muy importante poder hacer esta separación, ¿no? Ahora, también separar el tiempo y el espacio para las cosas que tenemos que hacer, que son parte de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, comer, ¿no? Hacer estas separaciones es muy importante porque he escuchado, por ejemplo, que se llenan de juntas y entonces las juntas se ponen en el horario de la comida y demás. Una forma, bueno, es bloquear esos espacios en tus calendarios y demás para que pues, no te inviten a hacer reuniones cuando no estás disponible, ¿no? O marcar bien esos espacios. Siempre es bien importante poder decir no, ¿sí? Porque justo lo decimos hace un momento. Vivimos en una época de un exceso de positividad, que a todo se dice que sí, pero cuando también tenemos que poner un límite en ciertos elementos. Otra cosa muy importante en esta cuestión de lo laboral en casa es la comunicación. Tratar de tener comunicación con el resto del equipo es fundamental. Traten una cosa que yo sugiero es evitar, por ejemplo, los correos electrónicos son muy dados a los malentendidos. Quizá a veces sería mejor, como cuando estamos en un espacio físico, parar y preguntar al vecino, parar y preguntarle al compañero, igual, hacer una videollamada, hacer una llamada para preguntar algo, se aclaran mejor las dudas. Y en este último punto, bueno, también hablábamos sobre esta cuestión del uso de ciertas herramientas de videoconferencia, ¿no? La mayoría, hay muchas que son gratuitas, ustedes pueden buscar en internet, ahorita hay una proliferación de todas estas. Una de las cosas que nos hemos enfrentado también es estos con las personas que tuvieron que quedarse en un espacio confinadas, pero tenemos a las personas que tienen que salir,
¿no? Y estas personas también tienen efectos a nivel emocional, ¿no? Muy similares, es curioso, ansiedad, miedo, frustración, aparecen estos pequeños rasgos de paranoia donde andan por la calle, pero entonces todo mundo se vive como alguien infectado y que me puede contagiar y entonces eso produce mucha angustia, ¿no? Por otro lado, tenemos estos sujetos que viven como en una negación, ¿no? De no pasa nada, de no hay problema, eso no, a mí no me va a pasar. Bueno, es que ese es el problema. Hay tanto miedo que entonces el primer mecanismo de defensa que se activa es la negación y esto puede llegar a ser muy complicado para todos alrededor, sobre todo en este momento donde el distanciamiento social es como una regla, ¿no? Es un pedido incluso del Estado. Este distanciamiento social, voy a hablar un poquito de esto y de la soledad, eh, no significa que veamos a nuestro vecino y entonces hasta le desviemos la mirada, ¿no? Le saquemos la vuelta, no, podemos saludar a la distancia, ¿no? Es tratar de mantener ese lazo social que tenemos con los otros a la distancia, es distanciamiento social, no anulación social, ¿no? O anulación de la socialización, sino acercarnos al otro, pero de otra manera, ¿no? He visto, por ejemplo, cosas muy interesantes, vecinos hablando como a 3 metros de distancia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos permiten de alguna manera pues, saludar a alguien, ¿no? Permitirnos hacer eso, ¿no? Eh, es muy importante porque, por ejemplo, la soledad en nuestra lengua, en español, se relaciona mucho con este sentimiento como de aislamiento, de desamparo. Pero hay un psicoanalista que se llamaba Winnicott, que él hablaba de dos tipos de soledades. Por un lado, en inglés, ahí sí existen dos palabras, la soledad como loneliness, que significa para nosotros sería como desamparo, que es esta soledad donde sentimos que caemos en el vacío, que nos sentimos solos, pero solos desamparados, donde sentimos que nada vale la pena, que nos sentimos angustiados, nos sentimos muy mal, ¿no? Y por el otro lado, él hablaba de esta solitud, que es una soledad creativa, una soledad, decía él, la soledad en compañía del otro, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando los niños son pequeñitos y empiezan a jugar, el juego no hay nada más serio que el juego, ¿no? El juego es la posibilidad de crear algo, crear universos, podríamos decir. Cuando los niños juegan, que son chiquititos, se alejan 2 o 3 pasos de los padres o de los cuidadores y los voltean a ver, ¿sí? Se alejan otros dos y los voltean a ver, ¿sí? Entonces ahí lo que hay es esto que Winnicott llama la soledad en compañía del otro, ¿sí? Si se sienten acompañados, saben que los padres están ahí, pero ellos pueden estar solos en su mundo, en su universo de juegos, ¿sí? Creando cosas. Entonces eso hay sujetos que ahora han podido llegar a ese punto, ¿no? Quienes se han puesto a hacer cosas más creativas, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a estos otros que se quedan como en este desamparo, en esta sensación de aislamiento y eso produce muchas cosas, muchos problemas. Por ejemplo, se ha incrementado muchísimo la violencia intrafamiliar, ¿no? Porque hay más irritabilidad, ¿no? Ustedes no sé si están enterados, pero los momentos en el año en nuestro país donde hay más maltrato infantil o más violencia intrafamiliar, adivinen qué época es, pues son las vacaciones. Y ahora ahora que los chicos están en casa, eso se ha vuelto un problema importante, ¿no? Pero hay algo muy importante con esto y es la posibilidad de hablar. Acá decimos que cuando las palabras se acaban, se levantan los puños. Entonces trataríamos de que podamos hablar, ¿no? De que podamos hablar con el otro, de que podamos hacer lo que en psicoanálisis llamaba una paciente de Freud la cura por la palabra, ¿no? Hablar permite justamente poder simbolizar las cosas y que no se vayan por otros lados. Hay mucho material para hacer, por ejemplo, con los niños, ¿no? Hay que hablar con los niños de todo lo que está pasando. Hay que hablar con las personas que tengamos cerca, porque si bien hacemos un distanciamiento social afuera, nos confinamos en espacios reducidos con nuestra familia o con las personas que estemos viviendo. Y eso, pues entonces, por una manera nos distanciamos, pero en otra nos repegamos, ¿no? Y eso puede llegar a ser un poco complicado de manejar. Este confinamiento también nos ha puesto ha sucedido dos cosas curiosas que yo he escuchado en la clínica. Por un lado, pacientes que por sus rasgos de personalidad, que se les dificulta relacionarse con los otros,
hasta se han sentido mejor. Es curioso, pero esto ha sucedido con algunos pacientes. Otros se han angustiado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho miedo en el ambiente, hay mucho miedo en todos lados y eso angustia a pacientes, a algunos pacientes. Por el otro lado, emergen, por ejemplo, síntomas que no estaban. Emerge la angustia se incrementa y entonces hay personas que se sienten muy mal, ¿no? Empiezan a sentirse muy mal y no saben qué hacer con esto. Ahí podríamos hacer dos cosas, ¿no? Hay muchas instituciones que están ofreciendo estos espacios. Incluso algunos de nosotros estamos trabajando a distancia, así por videoconferencia, porque es una manera de hacer algo. Podemos hacer, por ahí, si alguien se siente muy mal, se siente solo, se siente aislado, está pensando cosas que le implican, por ejemplo, sentimientos de inutilidad, desesperanza y demás, es muy importante que se dé estos espacios de hablar. Eh, Puede haber dos cosas. Por un lado, una intervención en crisis con pacientes muy específicos y por el otro lado, que haga que emerjan situaciones que ameritan un proceso terapéutico más en forma, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es, bueno, de alguna manera hablar, que podamos hablar y poder simbolizar. ¿Qué podemos hacer en algún sentido? Pues bueno, si nos están pidiendo que haya un distanciamiento social, pues entonces podemos hacer un acercamiento digital, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo no puedo trasladarme a las instalaciones de la universidad para poder hablarles de estos temas, pero bueno, puedo hacerlo desde acá, desde afuera, desde casa, ¿no? Desde mi consulta. Y esto me parece como algo muy importante porque nos ha permitido acercarnos quizá incluso a personas que teníamos mucho tiempo que no hablábamos. Ahora hemos estado haciendo estas charlas, estas videoconferencias para poder compartir sobre todo la sensación, cómo nos sentimos. Yo recuerdo, yo estoy en la Ciudad de México y recuerdo, por ejemplo, cuando fue el sismo hace un par de años, cómo las reuniones con los amigos, con las familias, era hablar de eso. ¿Por qué? Porque era lo que necesitábamos hacer, hablar y hablar mucho. Ahora creo que esto es muy importante, que podamos establecer esta relación con los otros y poder hablar, ¿no? Algunos puntos que yo quizás sugeriría en esto es que, por ejemplo, hace no mucho hablábamos de la tecnología como esto que nos estaba separando. Fíjense qué paradoja. Como esto que nos estaba separando, que nos estaba aislando, que no permitía el lazo social con el otro. Pero es justamente esto lo que nos está salvando. En aquel momento yo daba unas charlas, que es un tema que me apasiona mucho, esta cuestión de la tecnología y la subjetividad, cómo nos afecta la tecnología y cómo nos relacionamos con la tecnología. Yo decía que no era la tecnología, era el uso que hacíamos de la tecnología, ¿no? Y en este sentido, esto es lo que ahora nos está permitiendo establecer y continuar con el lazo social, poder hacer que la economía no se detenga, por ejemplo, ha sido todo esto de trabajar desde casa y poder hacer estas otras formas de elaborar. Algunos puntos que me gustaría como para ir cerrando, ir terminando en esto y poder, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren comentar algo, que me parece como muy importante, que podríamos pensar es, ¿qué podemos hacer? Bueno, de alguna manera apoyar a los otros quienes todavía podemos hacerlo, ¿no? Si estamos trabajando en casa y podemos seguir manteniendo activa la economía, bueno, pues apoyar a quien no lo puede hacer, ¿no? Consumir de negocios locales, acercarnos a estas tienditas de barrio que han establecido, por ejemplo, servicios a domicilio, ¿no? O sea, como todo esto, ¿no? Evitar, sí, el contacto físico, pero bueno, tratar de que todo esto continúe moviéndose. Eh, Decía yo hace un momento, hablar, sí, hablar todo lo que podamos acerca de esto, conectarnos con las personas, establecer llamadas, hablar con las personas que nos hagan sentir bien, ¿no? Si tenemos amigos con quien nos guste platicar, bueno, pues organicemos reuniones de amigos, ¿no? He visto en redes sociales, por ejemplo, cómo la gente comparte sus imágenes donde tienen estas reuniones de amigos de varias personas y todos están pues haciendo algo con esto, ¿no? Haciendo algo creativo. Eso es muy importante. Hablaba ahorita de la solitud y la loneliness, ¿no? Y la solitud como esta posibilidad de hacer algo creativo con la soledad. Pues es esto, ¿no? Crear cosas. Tengo unos amigos, por ejemplo, que se pusieron a componer música, ¿no? Y cada uno le manda al otro lo que grabó de la canción y el otro va poniendo su parte y al final tienen estos productos muy interesantes. Eh, Algo que también pensaría es evitar la sobreinformación. Está bien saber estar enterado, pero es un problema porque está lleno de sobreinformación o de
falsas noticias, como se les conoce ahora, ¿no? A veces también es momento de una desintoxicación. Y bueno, evitar, por ejemplo, redes sociales durante unos buenos periodos de tiempo, no, tampoco está mal, ¿no? Eso nos permite de alguna manera desintoxicarnos un poco de todo este discurso que está girando y girando y que no para. Y una cosa muy importante que me parece es tener rutinas. Evitar, por ejemplo, tener largas siestas durante el día, ¿no? Porque eso nos empieza a trastocar los ciclos de sueño, ¿sí? Nos empieza a trastocar la cuestión del dormir y entonces nos produce insomnio y se empieza a haber otras complicaciones, ¿sí? Las rutinas están bien, tener una rutina de despertar, de ponerse a trabajar, quienes están confinados, también las personas que tienen que salir, es algo muy similar, ¿no? Tratar de establecer sus rutinas, que continúe todo, que todo continúe en la medida en que pueda continuar, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que hasta aquí podríamos dejar el tema. Es un tema que podríamos hablar muchísimo más, pero me parece me gusta más cuando empezamos a tener como un diálogo, algunas preguntas, y me gustaría que si tienen preguntas, comentarios, bueno, pues los vayan haciendo, ¿no? Pueden ir haciéndolos por acá por el chat. A mí me están apoyando por este lado. Eh, Me están apoyando por este lado con algunos comentarios, entonces yo los voy a ir leyendo desde mi móvil, que lo tengo acá, y pues alguien comenta, ¿no? Por ejemplo, alguien que está en Matamoros, que justamente en su ciudad ha habido algunos casos de suicidio por esta cuestión de la cuarentena. Ya hubo incluso casos muy sonados, ¿no? De personas que han cometido suicidio, que es un acto total, pues es el acto irreversible, sin explicación, no tiene sentido para quienes quedamos de este lado. Y de alguna forma, sí, efectivamente, es un riesgo, ¿no? Cuando hay personas que tienen dificultad para poder hablar, para poder pensar, para poder hacer algo con todo esto que nos está pasando, entonces los sentimientos de desesperanza que aparecen tienden a ser cada vez más exacerbados y cada vez más fuertes y producen estos efectos, ¿no? Como por ejemplo los casos de suicidio. En esos casos, lo que yo les diría es, si tú en casa, quien estás viendo esto, o conoces a alguien que lo notas así, diferente, cambiado, irritable, con todos estos rasgos que estuvimos hablando ahorita, pues hablar, ¿no? Hay servicios, hay muchos servicios. La Secretaría de Salud tiene incluso servicios que ha implementado a distancia. La Facultad de Psicología de la UNAM ha facilitado servicios a distancia. Yo pertenezco a una asociación, el Círculo Psicoanalítico Mexicano, están habilitando servicios a distancia. Hay muchos servicios que se están habilitando para las personas que se sienten así, ¿no? En lo personal, por ejemplo, habemos un grupo de personas que podemos escuchar a todos estos sujetos que están en estos momentos de angustia, bueno, pues adelante, ¿no? O sea, creo que es muy importante que nos demos esa oportunidad, que seamos sensibles también ante el otro. Por ejemplo, algo que yo que trabajo mucho con adolescentes, mi formación ha sido como muy especializada en adolescentes, he notado algo. Por ejemplo, en los adolescentes existe mucho la idea de que, es que es adolescente y así está irritable o así está loco o está loca porque pues es el momento de la vida y al rato se le va a pasar. No, no necesariamente. Si un adolescente está muy irritable, si lo notamos deprimido, si lo notamos aislado, si lo notamos que ya no habla, si notamos cambios de cómo venían siendo, es importante que nos demos la oportunidad de hablar y de escuchar al respecto, ¿sí? Que nos acerquemos a estas personas y podamos extenderles de alguna manera, ahora sí que no la mano, sino la oreja, ¿sí? Y cuando digo la oreja, es un poco este dicho que se tiene de tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? En ese sentido, es que cuando yo digo hay que hablar y hay que escuchar, es eso, hay que escuchar, ¿sí? Hay que escuchar, pero no escuchar diciendo, es que deberías de hacer esto, es que deberías de hacer lo otro, sino escuchar, ¿sí? Y poder establecer un diálogo con el otro y poder hablar de cómo nos sentimos también. ¿Sí? Esto es muy importante, no somos omnipotentes ni supermanes ni nada, ¿no? O sea, esto nos está cruzando a todos. Sería una mentira decirles, bueno, es que yo que me dedico a esto, o quienes estamos en el campo, sí, o el caso de los médicos, que es un caso muy problemático, porque los médicos tienden mucho a
esta cuestión de omnipotencia, y no es por poca cosa si se dedican a salvar vidas, claro, pero en este momento es muy importante que se den cuenta que también son personas, son sujetos que también pueden tener todos estos conflictos y que puedan hablar al respecto, ¿sí? Alguien, Loli Sant pregunta que cómo se llama el filósofo del que hablé. Byung-Chul Han. Si quieren, ahorita se los escribo en se lo voy a mandar aquí a Fernanda, quien me está apoyando, para que lo ponga en el chat. Ahí se lo ponga como comentario. Es muy interesante. Son libros aparte muy cortitos y muy interesantes. Yo les sugiero que lo lean. A mí me han parecido aportes muy interesantes los de Han, eh, porque tiene planteamientos muy reveladores, ¿no? Acerca de cómo vivimos como sociedad. Eh, Ross Cáceres pregunta, dice, me di cuenta que soy demasiado demandante conmigo, hago demasiado y eso me hacía feliz, pero ahora me doy cuenta de que no es sano. Sí, efectivamente, si cuando hay una sobreexigencia es un problema, porque estas son frases que yo he escuchado en la clínica, ¿no? Con algunos de mis pacientes, dicen estas frases de hasta caer rendido, hasta caer muerto. Es que sí, o sea, es efectivamente, ¿no? Si uno se sobreexige, si uno está todo el tiempo pensando que tiene que dar más y que tiene que dar más y que tiene que dar más, también tiene que darse cuenta que somos humanos y que la maquinaria del trabajo y de la economía es una maquinaria que no se detiene, ¿sí? Pero nosotros sí nos debemos de detener y tenemos que poner un límite en ese lugar, en ese punto, para poder establecer esta división, ¿no? Y decir, ok, hasta aquí, o sea, mi trabajo se termina aquí. No es, yo creo que hay que tener cuidado con estos discursos donde se dice, hay que dar el 150%, ¿no? Es que no puedo dar el 150%. Yo le decía alguna vez a alguien, es que ni siquiera puedo dar el 100, porque si doy el 100 me quedo sin nada, me desvanezco, me borro. ¿Sí? Entonces sí, voy a dar mi máximo esfuerzo, pero eso es diferente a borrarme en la relación con los otros. Y eso es algo que se buscaría, evitar el borrarse, ¿no? Como personas en la relación con los otros. Eh, Misma Rose nos comenta que trabaja con niños con TDA y TDAH, no, que es maestra y que si hay algo como para estos niños, para apoyar a los niños con la ansiedad que genera el hierro, aparte de actividades didácticas. Bueno, estos niños son muy peculiares. Los niños que están como clasificados o diagnosticados con trastornos como el trastorno por déficit de atención con o y sin hiperactividad, eh, son niños podríamos decir, muy inquietos. En muchas ocasiones esto tiene que ver mucho con cuestiones de cómo, de crianza, de límites. Y ahí habría que trabajar, por ejemplo, con los padres cuando volvamos de todo esto, pero también en estos niños, por ejemplo, ahorita que están confinados y están encerrados, pues es un problema porque no pueden estar quietos un momento, ¿no? Entonces, ¿qué? Tratar de que tengan actividad física, movimientos físicos, de que tengan movimiento. Ahora, cuando decimos estar encerrados, no hay algo muy importante que tengo que señalar. Para las personas que empiezan, por ejemplo, a sentirse como decaídas o deprimidas, tengan ratitos de asomarse, aunque sea a la ventana, ¿sí? Que les dé el sol, porque eso es un detalle muy importante. El sol permite que haya una cierta fijación de vitaminas y demás en nuestro metabolismo, digamos, y cuando no lo hay o lo eliminamos completamente, entonces eso empieza a disminuir y uno de los efectos es que disminuye justamente uno de los neurotransmisores, que es la serotonina, y esto lo que hace es empezar a hacernos que nos sintamos deprimidos. Paréntesis, ¿no? Como para que tengamos en cuenta que aislarnos no significa encerrarnos en nuestra habitación con las cortinas cerradas y todo, ¿no? Salgan ahí a la puertita, que les dé el sol unos momentos en el día, eso es muy importante. Respecto a esta cuestión de los chicos que son muy inquietos o que pueden estar diagnosticados con TDA, la cuestión sería un poco trabajar con ellos a nivel de actividades físicas, ¿no? A nivel de actividades físicas, a nivel de que puedan hacer movimiento, puedan moverse y puedan
a hacer cosas, ¿no? Que tratar, por ejemplo, de apoyar quienes son maestros ahorita, profesores, mandar actividades para casa, ¿no? Que les puedan poner cosas que puedan hacer los padres con ellos. Hay un montón en internet de artículos donde dice 100 actividades para hacer con los niños en casa. Hay muchos museos virtuales, hay muchas cosas que se pueden hacer con papel y cosas por el estilo y que creo que les van a servir mucho. Eh, eh, Adriana, gracias por el comentario que hace. En casos de tener personas que padecen crisis de ansiedad, ¿qué se puede hacer? ¿Reaccionan con miedo, tensión y enojo? Sí, era justamente lo que hablábamos ahorita. ¿Qué hacer en primer lugar? Insisto, hablar mucho, escuchar el doble, ¿no? Acercarnos a los demás, poder hablar sinceramente, ¿no? Y honestamente de cómo nos sentimos y que es normal sentir miedo, ¿no? O sea, no está mal sentir miedo. Es muy importante que podamos hablar de eso y si ven que hay alguien que efectivamente ya está cayendo en una crisis grave, en una crisis fuerte, entonces ahí sí empezar a acercarnos, busquemos en internet alguna asociación, algún grupo, buscar algún terapeuta o alguien que nos pueda apoyar así, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Por videoconferencia, sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder aligerar todo este confinamiento que apenas empieza, ¿no? Nosotros sabemos que al menos en la Ciudad de México nos vamos a ir hasta finales tenemos un mes y medio más para pensar las cosas, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que esto va a ser bastante largo. Ahora, las personas mayores que aun cuando termine el confinamiento para el resto, ellos tendrán que seguir teniendo mucho cuidado durante un buen tiempo. También es muy importante que tengan estos espacios para hablar, porque parece que todos nos preocupamos por cuidar a nuestras personas mayores, pero al aislarlos, también muchos los están aislando a nivel de contacto, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con esa parte, porque justo lo que produce es miedo, tensión, enojo, irritabilidad, y entonces no se habla de lo que se tiene que hablar y se sale por otro lado, ¿no? Dice Françoise Dawan, una psicoanalista que me gusta mucho su obra, dice, retomando a Wittgenstein, que es un filósofo, dice, lo que no se dice se muestra, ¿sí? Entonces, si nosotros no hablamos las cosas, se nos va a salir por todos lados. Se nos va a salir mediante emociones, sensación, irritabilidad, miedo y demás, o se nos va a ir al cuerpo, ¿sí? Y entonces vamos a tener cuestiones más la psicosomática, fenómenos más a nivel de la psicosomática que tenemos que apalabrar, que tenemos que evitar que se vayan por ese lado, ¿sí? Entonces, comentan acá Luna, Floren, ¿qué se puede hacer cuando alguien te comenta que quiere comenzar a hacer testamento por pensar que se infectará y no saldrá de la enfermedad? Fíjense qué pregunta tan compleja. Uno, las personas esta cuestión me parece una pregunta muy, muy compleja. Eh, Esta cuestión de, por ejemplo, hacer un testamento es algo que tendríamos que hacer todos. Es muy, muy importante. No importa que seamos jóvenes o no, o que sean mayores o no, es un proceso que tendríamos que hacer. Aquí quizá es la razón por la cual se piensa en hacer el testamento. Lo que hay es miedo. Entonces, quizá a lo mejor no está mal pensar en hacer un testamento. El problema que le vería es que se está produciendo por otra cosa que no se está hablando, ¿sí? Más bien, primero sería escuchar acerca de ese miedo, escuchar a esa persona que hable de este miedo, dicen, que comenta, de temor a infectarse y justamente no salir de la enfermedad, y que podamos hacer algo con eso. Insisto, llega un momento en la vida en que no está mal pensar en hacer este tipo de procesos, de documentos. Incluso siendo uno joven tendríamos que tenerlo todos, pero es importante que podamos hablar acerca de esta enfermedad, ¿no? Que podamos hablar, que podamos hablar de los miedos, las emociones que nos está despertando. Eh, Hay otro comentario por aquí, dice, mi prima es enfermera en Estados Unidos, tiene diabetes y me ha comentado que por primera vez ha pensado en hacer el testamento, justamente lo mismo, ¿no? Algo relacionado con lo que estamos comentando, tiene miedo al contagio. Sí, esto nos pone en perspectiva a todos. Por eso produce tantas emociones,
porque nos implica a todos. Todos podemos estar ahí, todos podemos enfermar, todos podemos quedar de alguna manera, ser afectados, ¿no? Afectados en los afectos. ¿Sí? Fíjense la relación con estas palabras, ¿no? Tener esta afectación en los afectos que nos produzca todas estas emociones. Y hay otro comentario de Osios que dice, ¿cómo detectar estos casos graves en llamada cuando el sujeto no lo dice? Fíjense, si estamos hablando de que quienes estamos en esto, tenemos maneras de explorar y de escuchar y demás para ir detectando todas estas cosas. Lo que no se dice, les decía, se muestra y se muestra en cómo se habla, en cómo se dice, en qué palabras se utilizan, en cómo nos relacionamos con los otros, en cómo exploramos alrededor de eso, ¿sí? Entonces uno puede ir escuchando todas estas cosas. Yo insisto en que podamos hacernos videoconferencias, hablar y demás, porque esto nos permite establecer y tener este contacto. Nosotros, los seres humanos, somos muy de mirar, ¿no? De mirar y de ser mirados. A veces en un buen sentido, a veces en un sentido un poco complicado, cuando el ser mirados implica pues hacer cosas que a lo mejor nos hacen sufrir, ¿no? O sea, que tenemos que sacrificar cosas en el camino. Entonces me parece como muy importante que podamos escuchar y poder detectar estas problemáticas, estos problemas tan graves con los que nos hemos estado enfrentando últimamente. Entonces, yo diría que si detectan ustedes, me parece muy importante y me gustaría para ir cerrando con la charla del día de hoy, si ustedes detectan que hay alguien que está cambiando, que tiene todos estos rasgos, todos estos síntomas que estamos diciendo, no importa si es niño, adolescente, adulto mayor, quien sea, quien estemos notando esto, que nos acerquemos y podamos escuchar un poco, ¿sí? Si notamos que hay una cuestión ya un poco más grave, entonces tratar de acercarlo o que se acerque a buscar un espacio donde pueda hablar más de esto. A veces la simple posibilidad de hablar y, como se dice comúnmente, desahogarse, es algo que nos permite justamente evitar ahogarnos. Ahora sí que ahogarnos por el COVID, pero no en el sentido de del efecto, del síntoma físico que tiene, sino a ahogarnos en el sentido de los afectos que se pueden quedar atragantados, ¿no? Que se pueden quedar atrapados en el cuerpo, que empiezan a producir todos estos efectos a nivel de síntomas emocionales o síntomas que a la larga sí vamos a empezar a ver en la psicosomática, ¿no? Estómago, cabeza, dolores en el cuerpo, etcétera. Entonces, me parece muy importante esto, como ir cerrando con esta parte de lo que les estoy comentando al respecto. Y invitarlos, ¿no? A que puedan establecer esta comunicación con los demás, que podamos acercarnos y que si ven algún caso, si conocen de algún caso, pues acérquense, ¿no? Apoyarnos entre todos, que este distanciamiento social no sea un rompimiento del lazo social, que no sea una anulación de la socialización, sino que podamos trasladarlo quizá a un acercamiento digital, ¿no? O a poder saludar a alguien a la distancia y poder hacer algo, ¿no? Al respecto, que podamos acercarnos al otro, pero no en el sentido de lo físico, sino en el sentido donde nos cuesta a veces más trabajo, ¿sí? ¿No? En el sentido de lo emocional, acercarnos en esa parte, no en el sentido de estar pegados, ¿no? Entonces, me parece como muy importante que este distanciamiento social se pueda volver un acercamiento digital, ¿no? Un acercamiento de otra forma. Entonces, vamos hoy acá. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí acompañándome en esta charla. Vamos a cerrar por el día de hoy. Espero que todos estén bien, que ustedes estén bien, que sus familias estén bien y pues cuidarse mucho y ya saben, tratar de quedarse en casa, tratar de evitar el contacto físico en la medida de lo posible y apoyarnos que esto apenas viene en realidad, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho, saludos desde la Ciudad de México, muchas gracias a la gente de la universidad por la invitación y cualquier cosa, no duden en dejar sus comentarios, por ahí trataré de seguir contestándolos. Cuídense, bye bye.